Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ayer el presidente de la República fue a hacer acto de presencia en una inauguración privada del aeropuerto de Jujuy, porque en realidad la obra la hizo Aeropuerto 2000, y allí estuvo el presidente del Aeropuerto 2000, Martín Eurequian, junto con el gobernador Gerardo Morales, haciendo un discurso previo al que después hizo el presidente de la República. Luego de esbozar una autocrítica y reconocer que todavía había muchos argentinos que no vieron en su bolsillo los frutos de su gestión, Macri aseguró: los escucho. Y el episodio ocurrió de esta manera. Cuando Macri decía los escucho, sonó su celular. Tuvo que pedir perdón para apagar el celular ante la gente en la provincia de Jujuy. Todavía no llega ese impulso, porque no lo ven en su bolsillo o en su mesa de todos los días. Y los escucho, perdón. ¿A quién escucha Mauricio Macri? ¿A Trump? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Porque hoy, que es el Día de los Jubilados, y que tiene que ver con una disposición ocurrida en el año 1904, cuando se sancionó en la Argentina la ley 4.349, que establecía jubilaciones para los empleados del Estado, y por ese motivo los 20 de septiembre se considera el Día del Jubilado, los tiene a su gran mayoría, como decíamos ayer, en la línea de la pobreza, y a otra gran mayoría en la indigencia. ¿A quién escucha Mauricio Macri? Cuando los datos oficiales que se dan a conocer del propio Index están diciendo que la tasa de desocupación alcanzó el 10.6% en el segundo trimestre del año. Es decir, que Macri ha dejado con su política económica que 2.100.000 personas perdieran su trabajo. ¿A quién escucha Mauricio Macri cuando dice los escucho? ¿A dónde va a poner en marcha las imaginarias caravanas que lo va a hacer en Belgrano? ¿Escucha a los vecinos de Belgrano? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Porque en realidad, cuando él dice que los escucha, nosotros creemos que no solamente es sordo, sino que también es ciego, porque ni escucha ni ve lo que está pasando en la Argentina. Se autolimita, al mejor estilo del diario de Irigoyen, a comprar lo que le dan hecho, o que él mismo se autoconvence de los logros imaginarios de un gobierno que no solamente ha naufragado, sino que ha hecho un desastre en la República Argentina. Y entonces uno dice, el presidente de la Nación está cumpliendo inexorablemente con un ritual: negar la realidad. Primero, cuando hizo la campaña y hablaba de la pobreza cero, que la inflación era una pavada, que cómo nos iba a manejar la inflación y demás, era el mundo irreal que el gerente de empresa imaginaba y creía. Ahora, ¿quién es Mauricio Macri? Porque el que a la familia Macri lo puso en carrera empresarial no fue Mauricio, sino que fue Franco, su padre. ¿Qué hizo Mauricio? Nació en cuna de oro, pero nació bajo el concepto de la familia Blanco Villegas, es decir, vacas tiradas en el campo que comen pasto, la exportamos, y con la carne podemos vivir con la exportación vacuna, y después con la misma vaca que le vendemos y el cuero que viene para aquí nos venden las carteras, como hacían los ingleses en el preperonismo. ¿Qué cosas escucha Macri si está formado en un clima no normal ni natural de la mayoría de una población como la de nuestro país, que no es justamente toda agrícola ganadera? ¿Cuándo fue industrialista Mauricio Macri? Si lo que hizo en la industria fue herencia de su padre. Y más bien el propio padre decía
que había fundido empresas. ¿En qué tiempo el presidente de Boca saliente hizo algo en serio por propia gravitación de su creatividad de hombre que podía resolver los problemas? Y además, es cierto que se lo votó a Macri porque se estaba cansado de lo que había, pero nadie se molestó en saber quién era Mauricio Macri. Nadie recordó, a lo mejor por vagancia intelectual, que hubo que ampliar la corte en época de Menem para que no fuera preso él y su padre por contrabandista. Y ayer, hablando de que era un gobierno honesto y que vinieron con la decencia, y vuelve a hablar de la corrupción del gobierno anterior. Justamente que siendo presidente tiene el problema de una denuncia formal con el tema del correo, que tiene una denuncia formal por el negocio de los parques eólicos, por las autopistas, ahora, siendo gobierno, que van a tener consecuencias después. ¿A quién escucha Macri cuando dice los escucho? Es evidente que estamos en una crisis de una tremenda profundidad. Y la verdad, cada uno de nosotros debe tener que pensar seriamente que no tiene que quedar nadie sin convencerlo. No con el decir, te equivocaste, ¿cómo votaste a Macri? No. Por favor, entendé lo que está pasando en la Argentina. No lo votes más. Porque si lo votás, se va a agrandar esta situación desesperante donde llegaron con una enorme cantidad de mentiras, no han cumplido ninguna de las promesas que le dieron, han defraudado a sus votantes, y sale a decir que escucha. ¿A quién escucha? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Hoy en el Día del Jubilado, no solamente no lo escucha Macri, parecería ser que una gran parte de la sociedad no escucha a los jubilados. Porque sabe, a uno le caben las generales de la ley. Cuando uno está activo, piensa que nunca se va a retirar y que nunca se va a jubilar, y resulta que todo llega inexorablemente, porque lo único cierto en la vida es que uno se va a morir. Y lo único cierto en la vida es que uno nace, se reproduce y se muere. Y que nace desnudo y se va desnudo. Nadie se lleva nada de lo que terrenalmente puede tener como codicia. De forma tal que es mucho mejor comportarse bien en el reino humano, quedar bien y vivir el momento y haciendo felices a aquellos que tienen poder, a los que no lo tienen, y no vivir de la angurria. No creer que el bien material es el bien permanente. Porque, repito, nadie se lleva nada al otro mundo. Pero el jubilado, que trabajó toda su vida y que dijo, bueno, llegó mi tiempo de descansar, en cualquier parte del mundo descansa, y en la Argentina tiene que ver cómo hace para conseguir otro trabajo, cómo hace si tiene algún pariente, hijo o lo que fuese que lo pueda socorrer para pagar las expensas, las tarifas, los medicamentos. Están diciendo ahora que aumentaron los medicamentos el 85% en un año. Sí, pero los laboratorios tuvieron libertad y hubo remarques impensados con la excusa de que la droga es importada, y tienen 600% en algunos casos. ¿De qué estamos hablando del 85%? ¿A quién escucha Macri? ¿A Trump? Cuando le dijo, paren el desarrollo atómico de la Argentina. ¿A quién escucha Mauricio Macri? ¿A Marcos Peña Brau? El que en plena crisis la cadena de supermercados de su familia remarcaba precios. ¿A quién
escucha a un ecuatoriano, Durán Barba, que asesoró a todos los candidatos que perdieron en Ecuador las elecciones? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Es cierto que es muy difícil sentarse en esa silla de Rivadavia. Es muy difícil ser presidente de la Argentina por la forma en que somos los argentinos. Pero tienen que saber todos los que allí se sientan que ellos se postulan. Y salvo alguna excepción, como cuando el pueblo salió a la calle para pedir que un coronel quedara en libertad, es decir, cuando el pueblo lo pidió a Perón libre, no hubo otros casos que se le pidiera a la gente que fueran candidatos. Primero ellos fueron candidatos y después la gente los aplaudió o los silbó. Nadie le pidió a Macri que fuera candidato, él quiso serlo. Y quedará como uno de los peores presidentes de la historia, que además ha llevado a la Argentina a una situación de deuda increíble. Miren, por mucho menos de la Rúa tuvo la gente en la calle y se fue lleno de muertos y en helicóptero. Pero la madurez del pueblo, el aguante del pueblo sufriendo estas consecuencias, el que todo el mundo quiere que llegue al 10 de diciembre, el propio Macri, que no cumple ninguna promesa, probablemente tampoco cumpla esa promesa, y el 28 se agarre la cabeza, tome la cadena de radio y televisión y diga que se va. Pero nadie quiere que se vaya. Todos queremos que cumpla inexorablemente hasta el 10 de diciembre. Ahora, el que está escuchando del otro lado dice, por favor, que se vaya pronto, porque todos los días hacen un daño mayor. Sí, pero ¿saben una cosa? Fue elegido por el pueblo argentino. Y entonces tendrá que sufrir el pueblo su elección, tendremos todos que pagar las consecuencias del desgobierno y entender que lo que viene es un tiempo dificilísimo, pero donde la grieta se resuelve de una sola manera, diciéndole al otro, al que piensa distinto, mira, no te enojes, pero razoná, pensá, ¿vos estabas mejor o estabas peor antes? Pensalo. No, pero antes pasaba tal... No, vos personalmente estabas mejor o estabas peor, porque como a nadie le fue mejor, salvo los especuladores, los banqueros y los de la timba financiera, y los exportadores del agro, a los demás le fue muy mal. Entonces no cierra por ningún lado. No hay maneras de poder salir a hacer la caravana que arranca en Belgrano y que va a terminar en Córdoba antes de que se haga la veda, para revertir esta realidad. Macri hizo esta realidad. 4 años más sería la desaparición lisa y llana de gran parte de los argentinos, esos mismos que hoy sufren hambre, sufren el frío, viven sin trabajo, no tienen esperanza, o esos jóvenes que están pensando en irse todo el tiempo, porque en la Argentina no hay ofertas que seduzca para que se queden. Macri lo hizo. Es responsable de la mayor defraudación, porque cuando se le quita la esperanza a la gente, cuando se defrauda la voluntad popular, esa defraudación suele estafa. No estafó a los que no lo votaron, estafó a los que votaron a Macri. Y como consecuencia caemos todos en la volteada, perjudicados. Cuando Macri dice que escucha, ¿a quién escucha Mauricio Macri? Cuando va a inaugurar obras, repito, esta la hizo el Aeropuerto Argentino 2000, la de Tucumán, la famosa de Antonini Wilson, una fundación que todavía nadie sabe de quién es y que no presentó papeles, que ya el intendente la autorizó y ya va a funcionar a partir de hoy, Tafí Viejo. Pero la verdad, ¿dónde está Macri cuando dice que escucha? ¿Qué cosas escucha? ¿A dónde está Macri cuando dice que escucha?
Le pasó en Jujuy y nos pasa todos los días en cualquier lugar donde está el presidente. Esta situación... Muchos sienten que todavía no llega ese impulso, o que no lo ven en su bolsillo, o en su mesa de todos los días. Y los escucho, perdón. Mauricio, el pueblo te está llamando. Cambia, Mauricio. Siempre hay tiempo de pedirle perdón a lo que le hiciste a los argentinos.